saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección para iniciar el día y la semana, sabiduría bíblica. Y el tema de la sabiduría bíblica de hoy es la obediencia. Pero vamos a meditar bajo el título ¿Hay sabiduría en obedecer? Por ahí muchas veces se dice que en la obediencia está la ganancia. Es casi un proverbio que aplica en muchos lugares. Otros dicen similar, que hay bendición en obedecer. Pero sabe que si analizamos la bendición, la ganancia, el buen resultado, va a venir en base a los pasos de sabiduría que demos. ¿Y qué tiene que ver esto de la bendición, la sabiduría, el buen resultado, la ganancia con la obediencia? Veamos un caso contradictorio. Veámoslo desde la perspectiva opuesta. Y la perspectiva opuesta va a ser cuando Saúl fue desechado. Vamos al Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. E incluso leamos hasta el 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Mientras lo busca, contextualizo. Llegó el tiempo de la monarquía de los reyes como dirigentes de Israel. Se acababa el tiempo de los jueces, estos caudillos que Dios había levantado. La nación estaba en decadencia en muchos aspectos. El sacerdocio realmente, con la persona y el ejemplo de Elí, también muy decadente y depravado, y a Dios le place levantar a un jovencito que llegó a ser el último juez, pero el primer profeta de oficio, que tuvo la gran comisión de levantar, de ungir al primer rey de Israel, y que tuvo también parte activa con el ungimiento del segundo rey. Estoy hablando de, respectivamente, Saúl y David. David comienza su reinado de una forma extraordinaria, pero vemos que cometió errores graves al punto que el pasaje de este capítulo 15 nos muestra también la decadencia de Saúl y el motivo por el cual fue desechado. Bien, vamos a leer entonces primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera, y voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo y terrible! Vamos a abordar esto, pero quiero declarar lo siguiente. La obediencia complace a Dios. Ahí hay un gran foco de atención para entender por qué aplica ese dicho de que en la obediencia está la ganancia, de que hay bendición en la obediencia. Pero quiero aplicar que mejor decir hay sabiduría en obedecer. Porque cuando nosotros obedecemos, estamos mostrando sabiduría,
Es decir, aplicación de conocimientos poniendo por obra la palabra de Dios. Y en esa sabiduría, la resultante directa va a ser la bendición y la ganancia. En el contexto nuevo testamentario, palabras citadas por Cristo, o más bien dicho, dichas por Cristo y citadas para nosotros, por ejemplo, en San Juan capítulo 14, versículo 15 y versículo 15, capítulo 15, versículo 14, son totalmente complementarias. San Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, cuando obedecemos a lo que Dios manda, estamos manifestando que le amamos. Y porque le amamos, somos temerosos de Él y recibimos los beneficios de amor en base a una obediencia. Bien. Ahora, el complemento perfecto y directo es San Juan 15, 14, porque dice claramente: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, la obediencia provoca que Dios nos ame profundamente, porque se complace en la obediencia y propicia que lleguemos a ser amigos de Dios. Bien, perfecto. Ya vamos enlazando varias cosas. El gran ejemplo de obediencia lo tenemos en Abraham. No en vano, en Santiago capítulo 2, versículo 23, dice que Abraham obedeció, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y se cita también en el Antiguo Testamento, tanto en Isaías como en uno de los libros de Crónicas, que Abraham fue llamado amigo de Dios, porque obedeció, complació el corazón de Dios. Ahora, voy a un segundo principio para complementar esto. Hebreos capítulo 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si hacemos una inducción, es decir, una conclusión desde el mismo versículo, podemos decir que la fe agrada a Dios. Mire qué interesante. La obediencia complace a Dios, la fe agrada a Dios. Si queremos que Dios esté complacido, obedezcamos. Y si queremos que Dios esté agradado de nosotros, apliquemos a la obediencia la fe. Y ahí está el cuadro completo de lo que ocurrió con Abraham. Para obedecer correctamente las Escrituras, necesitamos la fe necesaria, correcta. Por la fe obedecemos. Entonces, aquí se van a ligar tres elementos claves. Para complacer a Dios en obediencia y agradarle en fe, necesitamos el fundamento del amor. Por amor obedecemos y en fe actuamos en esa obediencia. Ahora, veamos la contraparte. La desobediencia, lo que provocó en este hombre que actuó sin sabiduría. ¿Cuál era el mandato? Destruir a Amalek, una nación maldita. La orden era clara. Y aparece en el versículo 2 de este capítulo 15. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Ojo, esta expresión hiere significa destrúyelo. Ve como a un enemigo y destruye a ese enemigo. Sé radical. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y es aquí donde aparecen muchos moralistas mojigatos, perdónenme la expresión, espero que no estén dentro del círculo del evangelio ni del cristianismo, que dicen: ¿por qué Dios actuó de esa manera? Como un Dios de amor que predican en el tiempo antiguo mandaba matar. Lo que pasa, y pocos entienden, es que por no haber obedecido a estas órdenes tan drásticas, se le permitió vida a pueblos que eran realmente depravados, que a futuro llegaron a ser naciones poderosas, que esas mismas naciones fueron usadas por Dios para corregir a un pueblo en desobediencia. ¿Qué está transmitiendo aquí el mensaje?
debemos ser radicales y extremistas en algunos aspectos para erradicar de nuestro corazón todo atisbo de desobediencia, de altivez, de orgullo, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Hoy por hoy Dios nos va a enviar a matar personas, por favor. Este era un tiempo diferente, todavía no aparecía Cristo en la escena y Dios tenía que despejarle el camino a su pueblo. Pero a todas luces eran naciones malditas, depravadas, enemigas de Dios. Y no cuestionemos la soberanía de Dios. Dios no tiene por qué pedir permiso para hacer algo, ni siquiera tiene que preguntarnos nuestra opinión. Él es soberano. Pero bendito el tiempo en el cual después este mismo Dios que mandó masacrar naciones malditas incorpora al mundo de los gentiles, los que no son judíos, a la salvación por medio de entregar como ofrenda máxima a su propio Hijo a la cruz. Entonces los detractores que acusan de un Dios perverso no son capaces de reconocer al Dios de amor que entregó lo más sagrado, lo más grande, lo más tremendo que tenía su propio Hijo a la cruz. ¿Bien? Bien. ¿Cuál fue el error? Saúl desobedece y Saúl quiere actuar, quiere parecer muy piadoso y finalmente actúa de una manera diferente. Usted puede leer todo el capítulo en casita y el relato es claro. No mata al rey, por ende yo creo que tampoco mató mujeres y niños, solo se fue en contra de los soldados, los guerreros de ese pueblo, y más encima toma botín para él y al mismo tiempo ofrenda a Jehová y comete varios errores, al punto que él ministró ofrenda a Jehová, lo cual no le estaba permitido. Eso tenía que hacerlo en caso de el profeta Samuel, no Saúl. Confundió los roles y le costó carísimo. Y lo que hemos leído es cuando Dios envía a Samuel a confrontar al rey. Y por eso que le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es una pregunta profunda. Y la respuesta es muy sencilla y viene también por boca del profeta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y representa a la desobediencia como la rebelión, un pecado tan terrible, similar a la idolatría y a la adivinación. Mire qué terrible, o sea, la desobediencia podríamos decir con conocimiento y en forma obstinada, Dios la ve como idolatría y adivinación. Un pecado terrible. Traigamos esto al contexto actual. Hoy por hoy hay mucha desobediencia en medio del pueblo de Dios. Tanto pastores como ovejas, me incluyo, somos muy desobedientes con Dios. Cada cual quiere trazar su propio camino, cada cual quiere vivir en su propia voluntad. Y se ha perdido el temor reverente en la casa de Dios y la desobediencia ha comenzado a ser el tópico, el sistema y la forma de vida de no pocos, de muchos cristianos dentro de lo que es el Evangelio en pleno siglo XXI. Ya no existe una sujeción real hacia los pastores. No existe una sujeción genuina hacia la palabra. Y está ocurriendo lo que desde lo personal digo, muchos están practicando el Evangelio según San Yo. Yo creo, yo digo, yo pienso, yo decido, yo actúo. Pero ¿qué lugar le damos a Él? En San Juan 3:30 el Bautista dijo algo grande, que tiene que ver también con la obediencia.
Dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando hay desobediencia, nunca Cristo va a crecer en nosotros, porque va a ser el yo que está engordado. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Y el relato dice que fue desechado. A Saúl le costó carísimo. Y no entremos en situaciones profundas, por favor, porque algunos dicen: no, y le costó la salvación. En el fondo nunca tuvo la salvación, pero fue considerado a esa salvación. Pero por la desobediencia dejó escapar muchas cosas. Lamentablemente, la historia de Saúl en el tiempo presente de la iglesia se sigue repitiendo. Hay gente que prefiere el sacrificio a obedecer. Prefiere quemar grosuras al estar atento. ¿Cómo lo podríamos representar en el contexto de la iglesia? Muchos han cambiado el verdadero fundamento de una relación de hijos obedientes con Dios por un mero ritual mecánico, donde muchas veces ni siquiera sabemos a qué vamos a la casa de oración, ni cuál es el sentido real de yo considerarme un cristiano, hijo de Dios. Y quiero y pretendo que al menos, si no está de acuerdo conmigo, esté de acuerdo con la palabra. Voy concluyendo. El profeta Oseas, Dios lo usa para hablar una palabra tremenda. Y declara esto en Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Dios contendiendo con su pueblo, por ser un pueblo hipócrita, desobediente, orgulloso, y que finalmente, al igual que Saúl, se complacía en lo que ellos mismos consideraban como correcto. El problema, ¿sabe cuál es? Que cuando desobedecemos, cuestionamos la voluntad de Dios. Y es imposible que alcancemos el beneficio y la bendición que conlleva la obediencia. Cuando nuestro Dios dice misericordia quiero y no sacrificio, está expresando que estaba molesto con su propio pueblo porque habían caído en el ritual y la religiosidad barata. Y cuando dice que prefiere el conocimiento de Dios más que el holocausto, es porque en el capítulo 4, versículo 6, el pueblo del conocimiento fue destruido porque le faltó conocimiento. Y este conocimiento, más que un conocimiento intelectual, amada iglesia, es un conocimiento relacional. Esa palabra, conocer, tiene la misma connotación de cuando Adán conoció a su esposa. Esa intimidad sexual tiene su equivalente en la intimidad espiritual. Entonces, la obediencia va a condicionar la bendición en la medida que al obedecer vamos a tener buena comunión con Dios y le vamos a conocer más profundamente. Movámonos en la obediencia. Saludos, de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Our hearts in one